Ni explicar qué están haciendo. Y Ricardo No, con mucho gusto. Flores Suárez del Río, conocido mejor como el Chicarcas. Muy buenos días, tardes, noches. Y bueno, pues bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y es un honor a mi persona estar con uno de los zacatecanos más triunfadores que han salido de esa tierra hacia todos los escenarios políticos, empresariales. Creo que es algo que presumir de que Zacatecas ha dado gente muy valiosa. Y muchas gracias. No, pues eres muy amable. Muchas gracias. Y buenas noches a todos. Estos muchachos están amanecidos, por eso no saben si es de día, de tarde o de noche. Es que estábamos en redes sociales y finalmente todos nos pueden ver a cualquier hora. Bueno, sí, pero estamos. Buenas noches a todos. Don Genaro, ¿cómo se construye un gobierno desde el primer día? Cuando usted llegó a la gobernatura el día 1, digamos, usted tiene un proyecto para los primeros 3, 6 meses de gobierno. ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuál es el manual que debe seguir un nuevo gobernador para construir un proyecto exitoso de Estado? Bueno, mira, pues en primer lugar, tener mucha ilusión y mucha gratitud con la gente y mucha responsabilidad. Y estar determinado a servir y realmente a definir muy claramente cuáles son los proyectos que la gente quiere, que la gente necesita y que Zacatecas merece. Entonces, pues los primeros días son de un gran impulso, de una gran emoción, de una ilusión muy grande y con una idea muy clara y muy precisa. Primero, de respetar la trayectoria histórica del Estado. Primero, no tratar de inventar un nuevo Zacatecas, sino continuar con el Zacatecas de nuestro origen, de nuestra raíz, sobre todo respecto de nuestros valores, de nuestras creencias fundamentales y de nuestras idiosincrasia como sociedad, que le gusta ser respetuosa, espero que todavía, respetuosa, responsable, honorable y con capacidades suficientes para salir adelante, para estar al más alto nivel, cada quien a lo que se dedique. Todos los zacatecanos tienen, y eso es lo que por lo menos fue mi caso, está en la mente de gobernar, decir, yo voy a tratar de que cada uno de los zacatecanos y las zacatecanas se den cuenta, perciben, se convenzan de que tienen cada quien el potencial para convertir a Zacatecas en un estado muy grande, muy importante, muy próspero y no necesariamente de victimarse o de esperar la dádiva gubernamental, sino de con su propio esfuerzo salir adelante y que el gobierno lo apoye, lo respalde y que se gane la respetabilidad de la gente. Creo que eso es, digamos, la plataforma para el arranque. Por lo menos de inicio, sí, por lo menos fue mi caso. Sí. Creo que dijo cosas muy importantes. Yo retomo dos y sí estamos hablando de un Zacatecas muy distinto en el que vivíamos en el 86 al que vivimos hoy en el 2022. Lamentablemente, a nosotros nos está tocando ahorita vivir en la nostalgia de ese Zacatecas en el que había una idiosincrasia muy bien definida, en el que la sociedad estaba pues trabajando para que se pudiera construir un mejor estado. Pero hay algo que cuando usted era candidato tenía la ilusión de llegar y creo que generó un planteamiento. ¿Cuál es la importancia de poder llegar con un gabinete en el que se pueda, pues ahora sí que delegar la responsabilidad a cada uno y poder trabajar en conjunto para el beneficio? Y también, ¿cuál es la diferencia del Zacatecas que estaba en ese momento y que hoy ve? Bueno, como tú muy bien dices, es el Zacatecas de hoy. Son muy diferentes las circunstancias del México de entonces al México de hoy. En este año se cumplen ya 36 años que dejé el gobierno. En 1916 se cumplieron 30. No, en el 2006. En el 2016, perdón, se cumplieron 30 años. O sea que son muchos años. Pero por eso invoqué al principio la historia, porque hay una línea de conducción, hay una trayectoria de tiempo atrás.
Y efectivamente las sociedades cambian, se transforman, pero en este caso quizá se haya transformado, perdiendo un poco la sonda de nuestro origen y nuestra trayectoria histórica. Yo creo que el proyecto fundamental de Zacatecas es que haya participación desde la base de la gente para que pueda cada quien, lo vuelvo a insistir, lo repetiré durante toda esta charla, pueda cada quien salir adelante. De que y que nos sintamos y nos convenzamos de que somos triunfadores, todos, cada quien en lo suyo, y que no depende de nadie más que de uno. Así es. Que depende de cada quien. Y la responsabilidad del gobierno es alentar, orientar, apoyar, respaldar, aconsejar, nunca sustituir, y estar determinado a apoyarlos. Entonces, el Zacatecas de entonces era un Zacatecas diferente, sí con muchas necesidades, sí con muchas carencias, sí con cierto rezago, pero repito, con un ánimo muy positivo hacia adelante. Ya lo decías que un gobernante tiene que seguir estilo conductor, es decir, apoyar el pasado, pero al final también un gobernante lo que genera en su población, en su estado, es un proyecto de futuro, un planteamiento. ¿Cómo determinó Genaro Borrego y su equipo qué rumbo debía tomar Zacatecas a futuro? Y al paso de 36 años de concluir, 36 años de empezar, 30 de concluir, si realmente se cumplió ese proyecto de futuro, es decir, cuando tomaron la determinación de hacer tal o cual proyecto, ¿cómo lo ven ahora? Y si funcionó para Zacatecas. Sí, desde luego que en parte funcionó. Yo tuve la suerte de continuar un gobierno que fue muy respetable, un gobierno muy bueno desde mi punto de vista, que fue el de don Guadalupe Cervantes Corona. Un gobierno a su modo, a su estilo, pero estableciendo algunas de las bases importantes para el desarrollo de Zacatecas. Pero al decir yo que somos triunfadores, es que el Estado en su conjunto puede y debe ser un Estado triunfador, un triunfo que progrese. Y en ese momento había, por un lado, carencias muy grandes, y por otro lado, potenciales también enormes. Entonces, yo dije, no podemos seguir dependiendo del temporal, de si llueve o no llueve. Es muy duro para una familia decir, este año voy a comer o no voy a comer, si llueve o no llueve. O no podemos depender también del gasto gubernamental. Si hay un presupuesto en el gobierno, voy a vivir bien, y si no hay un presupuesto en el gobierno, voy a vivir mal. Eso es lo que teníamos que quitarnos de la cabeza. Entonces, y cambiar la mentalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Impulsar actividades productivas, impulsar actividades en las que el Estado tenga potencial y nuestra gente tenga las habilidades, las ganas, las destrezas incluso para salir adelante, el emprendimiento que cada quien puede hacer. Por eso, dijimos, vamos a hacer un proyecto de promoción industrial, por ejemplo. Otro de un proyecto de promoción cultural. Otro un proyecto de promoción turística. Otro un proyecto de infraestructura. Otro un proyecto de desarrollo y modernización agropecuaria. Y cada uno de esos proyectos, echarlo a andar. Pero el más importante, el proyecto es un proyecto de fondo, de mentalidad zacatecana. De cambiar el chip. Mi propósito como gobernador, lo digo 36 años después, mi propósito fundamental es, ojalá logre que en algo se pueda modificar la mentalidad de Zacatecas, de los zacatecanos sobre todo, y otra vez, voy a ser muy reiterativo, convencerlos de que somos triunfadores todos, cada quien en lo suyo.
el minero en la minería, el agricultor en el campo, el pequeño comerciante en lo suyo, el industrial en lo suyo, el artesano en lo suyo, pero que puede ser de otro nivel, de otro nivel. Para eso tiene que quitarse el conformismo y tiene que quitarme, no, así estoy bien, y estar en la hamaca de la zona de confort. Hay que salirse de la zona de confort y decir, yo no quiero a Zacatecas, me encanta Zacatecas, estoy a gusto en Zacatecas, pero no puedo estar conforme con lo que estoy ahora. Quiero yo transformar mi realidad y exigir que los demás la transformen también, o pedir, y sobre todo con base en el respeto y en la honorabilidad de cada quien. Yo quisiera, licenciado, hacerle dos preguntas. Una, yéndome un poquito a la parte de las acciones que en aquel entonces, a 36 años, ahora todavía se pueden disfrutar a Zacatecas, como la Semana Cultural, lo platicábamos ahorita. ¿Cuál es el sentimiento de un exgobernador que hizo un producto que fue comprado por niveles internacionales, por diferentes estados que todavía hasta la fecha siguen regresando a Zacatecas, y dio el boom en la parte cultural, en la parte bella de la ciudad, y se pudo vender como ese producto? Pero también, ¿cuál es el sentimiento de un exgobernador que fue poniendo bases en muchos otros rubros, y ahora hay una frase que un político zacatecano muy famoso dijo, que cambiaron la seda por el percal? Usted recordará de una carta que se escribió. ¿Qué ha pasado con esas actividades cuando realmente no vuelven a tomar la seda? Siguen en el percal. Bueno, yo creo que en parte es el que la clase política fue cambiando. Yo creo que hubo un punto en el que, cuando menos percibí, de que el ingreso y la participación en la política era porque no podían tener una actividad fuera de ella, porque no podían ganarse la vida de otra cosa más que buscando un trabajo, una chamba, un puesto. Y entonces se decían, bueno, voy a meter a la política porque voy a tener un puesto, o porque voy a tener una chamba, o porque te voy a tener un privilegio. Y eso, la verdad, no existía antes. Eso no existía antes. Antes era, entro a la política porque tengo ilusión de servir, porque tengo la ilusión de poner mi grano de arena para que Zacatecas sea más grande, para que sea mejor, para que la gente viva mejor, y comenzó a desvirtuarse el desempeño de la política. Eso es lo que yo comencé a percibir. Y hubo pues más interés en el beneficio de la política que en utilizar la política para servir a los demás y para servir sobre todo al Estado. Entonces, eso fue un quiebre, digamos, conceptual del papel que le corresponde al desempeño de la política para conducir un Estado hacia el desarrollo. Entonces, ahí es algo que yo percibí. Y otra cosa, el de ver que todo lo que hizo el gobernador anterior estaba mal, o que había que cuestionarlo, que había que rechazarlo, o que había que crear un grupo político diferente al anterior. Hay algo que nadie lo ha podido cambiar, que ha sido la Semana Cultural. Sí, ahorita voy a eso. Ahorita voy a eso. Yo lo que hice fue pues continuar con las bases que dejó don Guadalupe Cervantes Corona, que al principio no me quería y él no quería que yo fuera gobernador, pero ya lo fui convenciendo con los hechos, con el trato y con la evidencia de que pues, nuestra intención era positiva y era respetuosa y a integrar un equipo de unidad
no, estos son los míos y estos son los, a mí me chocan los istas, ¿no? Que los generalistas y que los monrealistas y que los estoquistas. No debe de existir eso, porque se hace una política sectaria. Y al haber una política sectaria, pues se interrumpen los programas y los procesos. Y por eso, pues, tú pones un caso, la Semana Cultural. Bueno, pues lo que hizo Genaro no está bien. Entonces hay que hacerlo diferente, hay que hacerlo distinto. Todo esto, entonces comienza a tergiversarse, ¿no? La Semana Cultural fue algo que surgió de una manera casi natural, porque era una semana que era absoluta y totalmente muerta en Zacatecas, respetuosa de la religiosidad de nuestras familias, de nuestra gente, en efecto, pero era absolutamente muerta. Y la gente, pues en general, no tenía los recursos, las posibilidades de salir de vacaciones la Semana Santa. Entonces yo dije, no, pues aquí tenemos que hacer algo. ¿Qué? Algo edificante, algo que sea positivo, algo que abra ventanas a otros mundos, a los zacatecanos y a las zacatecanas, a las familias, que abra ventanas del arte, de la cultura, de las artes plásticas, incluso del debate, y luego respetar nuestra ciudad. Pero para respetar nuestra ciudad teníamos que acabarla de reconstruir, que no estaba reconstruida. Todo lo que hoy día disfrutan y gozan se hizo por los zacatecanos y las zacatecanas de hace 30 y 40 años. Las herencias benditas. ¿Sí? Sí, si hoy le abren el agua y la llave del baño y sale agua, es porque se hizo una obra hace 30 y tantos años. El alumbrado subterráneo. Si no ven un alambre en las calles, es porque se hizo el cableado subterráneo hace 30 y tantos años. ¿Sí? Si ven que existe el Museo Rafael Coronel o el Museo Felgueres o San Agustín, si existe San Agustín, es porque se reconstruyó y se rehizo hace 30 o 40 años, no hace mucho. Si ven todo eso, es porque se trabajó, y no se trabajó con muchos recursos. No eran las grandes obras. Ni los presupuestos. Era con visión, con pasión y con amor legítimo, auténtico a la ciudad. Entonces se fue preparando. Luego no había hoteles, había un Hotel del Bosque, era el único que había, y el Reina Cristina, que ahora es el Emporio. Bueno, pues había que traer hoteles. Entonces, hoteles buenos, otros de los mejores, de los que se puedan utilizar nuestros recursos. Entonces había que traer hoteles, había que arreglar la ciudad, había que darle servicio a la ciudad. A mí me recibían los primeros meses de mi gobierno señoras con tinas pegándole a las tinas enfrente del Palacio de Gobierno porque no tenían agua potable. Entonces, no podíamos vender una ciudad para el turismo si no tenía agua potable, por ejemplo. Y así como hablo de la capital, pues puedo hablar de los municipios. Todas las cabeceras municipales, absolutamente todas, sin excepción, tenían un proyecto específico, un proyecto concreto, independientemente del presidente o presidenta municipal en turno. Que, por cierto, la primera presidenta mujer fue en mi gobierno, en mucha honra, que fue Berta Torres. Ella fue una extraordinaria mujer, presidenta de Jerez. Entonces, repito, tiene que haber continuidad. No se puede borrar, se puede mejorar, se puede ajustar, se pueden enmendar, se pueden corregir errores, pero no se pueden reinventar. ¿En qué momento cree usted que se rompió la inercia de crecimiento que tenía Zacatecas para ir llegando a como estamos ahora, donde estamos en un clima completamente diferente, donde ya no queremos crecer sino estar tranquilos? ¿En qué momento, en su perspectiva, ya viendo, digamos, desde afuera,
¿En qué momento hubo un quiebre? ¿En qué momento pasamos de estar creciendo y mejorando para recibir al turista? Reconstruyendo. Para recibir inversión a estar en nuestras casas para que no nos pase nada. Pues fue gradual, yo lo fui viendo poco a poco. Pero, repito, donde vi que comenzó el quiebre fue lo que mencioné hace un momento, cuando comenzó a desvirtuarse el desempeño político. Cuando se comenzó a Estar en el poder por el poder. en el como poder por el poder, a crear por una el clase recurso. empresarial propia, a inventar una clase empresarial. A A inventar una clase empresarial Mediante contratos a base de públicos. privilegios y de Entraban contratos funcionarios y y de salían todo. empresarios, ¿no? Exactamente. Entonces, en vez de ser abiertos y ver cuál era la corriente mundial. La corriente mundial estaba por caerse el muro de Berlín, el mundo se estaba abriendo, era indispensable entrar en una etapa de competencia, de competitividad. Había que realmente, yo traté de hacerlo en las bases, de darle otro nivel en general a la educación en todos los niveles, muy especialmente desde abajo, la primaria, etcétera, y la media y media superior, para hacerla competitiva a esa ola que en ese momento estaba en la manufactura, en la competitividad, porque ya venía el Tratado de Libre Comercio. Ahora es la etapa digital y no veo un proyecto muy bueno que está en la salida hacia la Quantum, Ciudad Quantum, que me hicieron Por malas noticias, está... porque ya el edificio fue abordado. Yo diría que fue pues secuestrado. Porque ahora Por la superdelegada Verónica Por Díaz oficinas gubernamentales lo del gobierno tomó federal. como sus oficinas. ¿Cómo? Sí, claro. Y deshizo todo lo que se había, para lo que fue creado, que era el desarrollo La innovación. tecnológico. Ahora no, ahora son las oficinas del bienestar. No, bueno, pues eso sí es una noticia muy mala. ¿Cuál? Bueno, no lo sabía. ¿La del edificio? ¿O No lo sabía, que no haya un reconocimiento a que si a la ubicación del mundo, de Zacatecas en México y en el mundo. Claro. No somos una isla, Hay pero nos empresas- estamos convirtiendo en una isla. Claro. Es que lamentablemente los únicos que vieron ese potencial, pues fueron quienes no queríamos que entraran a Zacatecas, pero que vieron la importancia de las vías de comunicación. Hay una frase que usted tiene y es que los pueblos que dependen del gobierno son sojuzgados y finalmente terminan siendo inmóviles. Exactamente. Y hoy, Sometidos. y sí vimos durante su gobierno, porque nos tocó verlo y crecimos dentro de él. Y exactamente, se reconstruyó una ciudad, se reconstruyó un estado en el que vivíamos con mucha seguridad. Yo que vengo del campo, y exactamente, que los campesinos tengamos que vivir de si llueve o no llueve, y se comenzó con toda la tecnificación. Lamentablemente sí llegan los nuevos gobiernos, frenan todo esto y no permiten que siga creciendo. Pero hoy tenemos un Zacatecas que depende al 100% del gobierno del estado porque es el gran empleador. ¿Por qué? Porque es el gran controlador. O porque hay la pretensión de ser el gran controlador. Yo les voy a poner dos ejemplitos nada más para evidenciar cuál era la intención y en contraste con posiblemente con lo actual. A ver, recuerdo, había cosecha de frijol, ¿no? Gobernador, no hay precio. El gobernador, ¿y qué vas a hacer tú? Les decía yo. O sea, me decía yo, ¿sí? ¿De quién es el frijol? No, pues mío. ¿Y a quién le afecta que tenga el precio bajo? A mí. ¿Y qué va a hacer tú? No, ¿qué va a hacer usted, gobernador? Dice, no, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Qué quieres saber? Claro. Y comenzamos, creamos una comercializadora de frijol aquí en El valor Pasto. agregado. Dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? A ver, productores de frijol, ¿qué van a hacer? Vamos uniéndonos todos. No, la solución está en ustedes. Otra vez vuelvo a mi discurso original de esta charla. La solución está en cada uno y en el grupo, ¿sí? Para no dejarse controlar y no depender del gobierno necesariamente. Es en la participación de la gente y en creerse ganadores y en creerse que tienen la solución a sus problemas. Sí, tomar el rumbo ellos de su producto y del Estado. Me acuerdo muy al principio,
iba yo por las calles de las colonias populares de Zacatecas. Miren nomás, vean, gobernador, miren nomás cómo está nuestra calle. Sí, híjole, sí, qué bárbaro, sí, con mucho cariño, con mucho afecto, yo con la gente, ¿no? Sí, qué mal. ¿Cuánto tiempo tiene esta calle así? El gobernador tiene 20 años. Y se han esperado 20 años ustedes en no hacer nada por su calle, la de sus hijos. ¿Dónde están creciendo? Donde están creciendo sus hijos. ¿Sí? Y de ahí empezó el programa que se llamaba Construyamos Juntos. Ya después, el presidente Salinas, digo, no es por nada, pero algo agarró de ahí y luego ya le llamó Solidaridad. Pero empezó Construyamos Juntos, sí. ¿Qué vas a poner tú? Que bueno, no, yo no tengo nada, pon la mano de obra. Ahí está Gerardo Félix, de Obras Públicas. Dales el proyecto, les damos los materiales y ustedes la mano de obra. La importancia del desarrollo. Bueno, la solución está en cada quien, vamos. Y el gobierno respalda, apoya, orienta, no sustituye ni controla. Licenciado, ¿alguna vez algún gobernador tuvo la humildad, puedo decirlo de alguna forma, de pedir un consejo? Sí, constantemente. Al exgobernador Genaro Borrego. Bueno, no consejo, yo creo que... ¿Su opinión? Así consejo no. ¿Alguna llamada para ver un punto de vista? Llamadas para Bueno, de consideración y de respeto y todo eso, sí. A mí, por ejemplo, Ricardo Monreal me respetó mucho. Ya no, pero ahora sí me respetó, no sé por qué, pero bueno, quizá porque no le ha gustado algunas expresiones que yo he tenido, que los hechos me están dando la razón. Claro. Entonces, y bueno, pero sí, siempre tuve consideraciones de parte de él, sobre todo de Amalia. ¿Y el gobernador en su momento, Genaro Borrego, de algún otro político pedía opiniones? Bueno, yo pedí opiniones a don Leobardo Reynoso. Imagínense que no me quería, que acabó queriéndome, al propio don Guadalupe, y opiniones en general. Es fundamental, porque uno de los valores a los que yo me refería al principio está también el de la humildad. No de achicarse, sino de no considerarse ser el poseedor de la razón y de la virtud, total, ni de la verdad. Pues eso está en todos. Don Genaro, como nos comenta, en algún momento la labor del servidor público, el ejercicio de gobierno se fue desviando. Sí. Mucho también lo permitieron los partidos. Usted fue presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Hoy en día, ¿cómo ve la situación del PRI? Digamos, ha perdido pues, casi todas las elecciones que ha jugado, pero muchos también han sido malas decisiones o ha sido que ha desviado su camino. ¿Cómo ve usted la situación actual del PRI, de los partidos en general y de la alianza PRI-PAN-PRD, que en su tiempo, en su gobierno, era una alianza impensable prácticamente? O incluso la de Morena con todos los que se puedan, ¿no? O sea, ¿cómo ves ahora la conformación de los partidos? O incluso la desconfiguración, ¿no? De no saber al haber dirigido un partido a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí, yo en efecto dirigí el PRI en una coyuntura del país muy difícil, muy importante. A mí me tocó sustituir a Luis Donaldo Colosio. Él salió a Sede Sol, yo creo que ya con el proyecto de lanzarlo hacia la candidatura de la presidencia, y yo llegó al PRI, pero con un proyecto de transformación del PRI. Es larga la historia, nos llevaría varios programas. Es larga la historia, pero recuerden bien que yo utilicé una palabra que no le gustó a la nomenclatura priista de aquel momento, que fue la refundación del PRI. Yo con ese discurso inicié mi presidencia en el PRI, porque había que refundar al PRI, ¿sí? Era volverlo. Me dice, pues, ¿qué se cree Genaro? Las calles, o ¿quién se cree? No. Es que el mundo está cambiando y ya no, en la sociedad ya no se puede organizar en el sector obrero, campesino y popular. Ya es una sociedad abierta, es una sociedad de mujeres y hombres cada vez más libres, cada vez más informados. No se pueden encasillar, no se pueden organizar verticalmente, sino
transversal y horizontalmente. Había que transformar el PRI. Entonces comenzamos por modificar completamente sus 3 documentos fundamentales, que es la Declaración de Principios, sus estatutos y el programa de acción. O sea, a mí me tocó llevar un movimiento que tuvo el colofón de una asamblea difícil, muy famosa, que terminó en Aguascalientes, en donde quitamos todo lo que decía nacionalismo revolucionario y le pusimos liberalismo social. Y el liberalismo social, otra vez no me gusta eso, pero voy a hablar un poco de mí. El primero que utilizó en la política contemporánea el término liberalismo social fue su servidor, lo pueden ver en mi primer informe de gobierno. ¿Por qué? Porque lo usaba Francisco García Salinas. Desde entonces. Okay. Él era liberal, pero un liberal social. Y el liberalismo social es una corriente histórica del país. ¿Sí? Era permitir las libertades, pero con la rectitud. Lo que hizo García Salinas en Zacatecas, Tatapachito, fue lo que hizo. Fue lo que hizo, promover la minería, promover la industrialización, promover todo a base de promover las libertades. Respetar las libertades, ¿sí?, de desarrollo. Y la autodeterminación del ciudadano. La autodeterminación del ciudadano. Y tener la capacidad de ayudarle a quien necesita el apoyo para que salga adelante. Esa fue la mentalidad de García Salinas. Esa. Y es la que se quisieron llevar al pues PRI. Por lo menos es la que yo quise llevar. Y es la que se incorporó a los nuevos partidos, que fue, bueno, por un lado. Por otro lado, había que quitar los sectores. Imagínense. Sí, que eran grupos enquistados. Ahí Y por eso, que era lo que yo proponía. Fuertes, lo que yo proponía en el PRI, crear un pacto obrero campesino, crear un frente amplio de ciudadano, así le llamamos, frente ciudadano, ¿sí? Y un movimiento territorial. Esas fueron las 3 grandes vertientes de la transformación del PRI. Y así me fue. Entonces, en vez bueno, hoy día todavía no pueden, ¿no? En vez de refundar al PRI, me refundieron a mí. No me refundieron. Me fui al IMSS, mucha honra, que fue donde inicié prácticamente mi carrera de servicio público. Bueno, después la había iniciado yo antes en el Ban Rural. Pero de muy jovencito llegué yo al Seguro Social a pedir trabajo en la época de Echeverría. Y ahí estuve yo 5 o 6 años. Y luego llegué de director general. Llegué en ambulancia, por urgencias. En urgencias, pero estuve 7 años. 1 año de Salinas y los 6 de Cedillo. Y según mucha gente dice que es uno de los directores que más atención le puso, primero a los servicios de salud, y segundo al trato con la gente. Sobre todo a la calidad del servicio, porque todo el que acude al IMSS va con una dolencia. Claro. O con una dolencia económica o con una dolencia física, con una enfermedad. Entonces, hay que tener esa consideración. ¿Cómo ve el sistema de salud actualmente? Pues desarticulado completamente. Totalmente desarticulado, sin proyecto. Yo me iría a un... Ahí sí, lo anterior ya no funciona y lo nuevo tampoco. Y aparte nos agarra la sorpresa de la pandemia y peor. Yo me regresé al tema del PRI, digo, tú quisiste refundar el PRI y a AMLito lo estás refundiendo. ¿Le ves futuro al PRI? Yo creo que cumplió su ciclo. Yo siempre dije, valga el término, yo siempre dije que el PRI debería ser como los adultos, como los que ya van envejeciendo. El PRI debe tener un hijo. Pues así como Morena. Un hijo guin. Y heredarlo. No, bueno. O sea, un nuevo partido. Ese no es un hijo. Eso fue una mutación. No, ese es un primo lejano. Pero la familia incómoda. Pero que surgiera del PRI para que el PRI, a ver, ponga un ejemplo. Un hijo toma la foto de su padre y le dice, papá, jubílate, gracias por lo que me has dado, muchas gracias. Pero no lo ha intentado. Voy a colgar tu cuadro y tu foto ahí, siempre te voy a respetar, te voy a creer, gracias, pero ahora voy yo. Entonces, eso es lo que no sucedió. Pero era lo que querían hacer, cambiar siglas, todo al PRI.
Pues la verdad sí. Pero es que lo han intentado con el mismo PT. O sea, a lo mejor ahora es el con momento, El ¿no? Verde, con Nueva Alianza en su momento. Sí se ha intentado. No, pero, Es que yo lo pero veo lo han hecho diferente. aparte, pero Ajá, la o sea, propuesta en han ese salido. entonces, que estamos hablando también hace 30 años, Pero una refundación. pero es de ahí mismo, cambiar nombre, Finalmente, logo, creo todo. que, a ver, hace 30 años, Tenemos todo. Y van a cambiar Dirigido todo. a otra sociedad, Sí. ¿no? O sea, Y hubo un momento, sus razones tendría muy respetables, desde luego, el jefe del Estado, y dijo, no, hubo una gran transformación económica, pero no se dio la gran transformación política, que es en la que yo estaba montado. ¿Te tocó el Exacto. tiempo de la candidatura de Colosio y el asesinato de Colosio No, siendo yo presidente? era director general del Seguro cuando eso se dio. Porque también se dio la oportunidad de que estuviste entre los nombres de posibles candidatos a presidentes Pero de la en ese República. momento, como en ese momento, pues un poco la opinión, mucho la opinión del presidente Salinas contaba muchísimo, y obviamente pues, no le gustó la manera, o no nos gustó ni a él ni a mí, la manera de que hayamos metido en el cajón el proyecto de la refundación, y él haya dicho no. Genaro, como tú llevas la bandera de la refundación y no se va a hacer, entonces ya déjala y te vas al IMSS. Entonces, hubo pues ya cierta Porque Oye. verdaderamente no lejanía, porque no he tenido lejanía, diferentes puntos de vista. pero diferentes puntos de vista, y un poco se enfrió. ha sido la relación. parte en que un zacatecano ha estado verdaderamente más cercano a ser candidato a presidencia de la República. Pues la verdad yo nunca, lo confieso sinceramente, yo nunca lo aspiré, nunca me vi de presidente. Nunca me vi de presidente. Estaba cumpliendo con... Yo estaba como muy consciente de mis limitaciones, del mundo en el que se estaba viviendo. En esa época pues yo no hablaba inglés, yo no hablaba bien inglés, yo no me ahorita el presidente tampoco habla bien inglés. No, oye, no habla. Hay que asumir Oye, cuando- no, el no, presidente no habla ni bien Sí, español, pero ¿no? no es requisito. Pero Eso facilita, lo ¿no? asumo. Son herramientas que Y tiene. no había hecho yo ningún posgrado, todos, porque pues, con la muerte de mi papá yo tuve que trabajar, me casé muy joven, tuve responsabilidades muy altas, entonces yo ya no me dio tiempo de cumplir mis proyectos académicos. Yo tengo y sigo teniendo un vacío académico que lo he tratado de llenar autodidacta. Yo leo mucho, todavía me gusta leer mucho y me he autoformado mucho, aunque ya ahora ya me dedico a otras cosas más del arte, más del arte, y ahora que estoy jubilado. Y claro, estoy muy al día, estoy muy atento, tengo mi consultora y todavía me hacen el favor de contratarme, de pedirme algunas orientaciones y consejos a algunas personas, grupos, empresas, etcétera. Entonces, trato de estar al día. ¿no? ¿En qué Pero- momento Genaro Borrego dice, yo quiero ser gobernador, yo quiero estar dentro de la política? Me queda muy claro porque lo ha planteado y creo que está muy acertado y es lo que necesita Zacatecas, un desarrollo comunitario participativo, en el que entendamos que no podemos depender del gobierno, sino que tenemos que encargarnos también. Recuerdo una colonia donde el problema era la basura, porque no escuchaban la basura, entonces la sacaban a destiempo. Se organizaron y compraron la campana de la basura, pero es parte de la organización de los ciudadanos. Creo que sí fue el tiempo de las transformaciones, de la gran transformación de México, de las aperturas de los mercados, de una globalización mucho más entrada. ¿Y qué vio Genaro Borrego de necesidad? De decir, yo quiero estar, yo quiero participar y esta es mi visión. ¿Y con cuánto tiempo se empezó a considerar esa visión de los cambios que se tenían que dar? No sé por qué, pero yo tuve como una intuición cuando terminé la prepa, de que me gustaría regresar a Zacatecas y hacer algo por el progreso y por el desarrollo de Zacatecas. Hace pues, ya casi 6 años escribí un librito que se llama Carta a Zacatecas. Y ahí es una carta que le pongo yo a Zacatecas, como Zacatecas son una persona. Es un librito que circuló allá en Zacatecas, lo presenté hace como 6 años. Sí, bueno, pues a ver si lo puedo reeditar. Lo reedité yo en lo personal, pero lo podemos reeditar. Y el prólogo
Me lo escribe el que era el director de la carrera, donde yo estudié en la Universidad Iberoamericana aquí. Y era un requisito pasar el examen de admisión y después una entrevista. Entonces, el que me entrevistó, el director de la carrera, me preguntó que por qué quería yo estudiar y por qué quería estudiar eso. Dijo, porque yo quiero algún día ser gobernador de Zacatecas. Y él lo escribió en el prólogo de ese librito. Y casualmente se enteró de que iba a escribirlo y lo escribió. Entonces, tuve esa intuición. Pero nunca la tuve como ambición y nunca la tuve como un propósito así, como una obsesión. Como esos que compiten 3, 4 veces hasta lograr. No creo en las obsesiones en la vida. Quien tiene una obsesión es casi seguro que no la va a cumplir. Tienes que tener ideales. Le voy a dar un poquito de giro a la plática con un tema que creo que es importante. Pero no le contesté. Perdón. Perdón. No le contesté por esto, porque luego, bueno, fallece mi papá, entonces tuve que comenzar a trabajar y casualmente iba yo en una calle de la Avenida Juárez, en la Ciudad de México, y vi un grupo de zacatecanos. ¿Y qué hacen aquí? ¿Qué andan haciendo aquí en México? No, pues que no supiste qué, pues que nombraron director general del Banco Ejidal al ingeniero Rodríguez Elías, exgobernador de Zacatecas. Le dije, no, pues no, la verdad no supe. Yo andaba en mi duelo y andaba buscando chamba y trabajaba en un banco entonces, un banco internacional, una chambilla ahí de bajo nivel. Pues vamos. Entonces me pegué yo al grupo y me fui al grupo y ahí ya me conseguí trabajo. Ellos también consiguieron trabajo, yo también. Dios sin gracias. Y de ahí el ingeniero me dijo, ¿y usted no quiere participar en la política? Le dije, pues no lo he pensado, ingeniero. No, sí, está bien que se afilie. Estaría bueno, pienso, le afíliese. Y entonces me fui y me afilié a la dirección juvenil del PRI. Era Fidel Herrera, el director, y Jesús Medellín, de Aguascalientes. Entonces fui y me inscribí. Y participé en la creación del Frente Juvenil Revolucionario con Fidel Herrera, etc. Bueno. Y luego, pues ahí empezó mi carrera en servicio público. Y luego pues fui ascendiendo, fui pasando de una parte a otra. Y llega el Liceo de la Madrid de candidato. Y él me conocía a mí porque yo fui secretario del consejo del banco y yo le llevaba la carpeta para el consejo, etc. Y pues me incorporó como secretario auxiliar de la campaña y luego pues ya trabajé yo para él y luego vino la oportunidad de las candidaturas y me dijo un día, ¿y usted qué propósito tiene? Yo ya estaba ahí. Dije, no, pues yo pienso algún día ser gobernador de Zacatecas. Bueno, muy bien. Llega el momento de la decisión de las candidaturas a diputado federal. Y un día me dice, oiga, ¿y usted tiene arraigo en Zacatecas? Le dije, pues por los 4 costados. Por todos lados. Dice, bueno, pues a ver, vamos a ver, hable con Manuel Bartlett, era el secretario general del partido en ese momento. Y Manuel Bartlett dijo, no, de ninguna manera, don Guadalupe Cervantes Corona ya tiene armado todo muy bien. ¿Quién era? No, el que quería poner. No sé, no sé, pero era el primer distrito. Entonces, bueno, pues yo salgo de candidato en el primer distrito de Zacatecas y bueno, pues gané, me fue bien y ya. Entonces me desempeñé como diputado y los senadores eran Arturo Rojo y Rafael Cervantes Acuña y se pelearon, otra vez lo mismo, se pelearon, se radicalizaron las posiciones al grado de que el partido dijo, si se la doy a uno, se me va a bajar el grupo del otro. Uno lo apoyaba don Fidel Velázquez y el otro el general Gardoqui, que era el secretario de la Defensa. Entonces pues ahí va un cachorrín. Y va pasando. Entonces, el tercero en discordia. Y llego de coyuntura, así es la política. Así es. Hay que tener ideales, hay que tener sueños, pero no hay que tener obsesiones. Y lo que ha de llegar, llega. Y llega para bien. Cuando Dios da, hasta los que nosotros presta. Sí, ahora sí. Perdón. Bueno, yo tengo un tema que creo que le voy a dar un poquito de giro a la mesa, es en un tema de la actualidad. También el licenciado General Borrego, en su exitosa carrera, fue presidente del Grupo FEMSA.
En el grupo FEMSA dependen los Oxxos, la tienda de conveniencia, y es uno de los temas que más le ha dado al presidente en sus mañaneras en el tema de la reforma energética. ¿Cuál es la visión de un hombre de experiencia en el ámbito empresarial, también en la dirección de esa compañía tan impresionantemente grande, ante un embate del presidente, con los argumentos del presidente? ¿Cuáles son los argumentos de un funcionario de ese nivel? Incluso te tocó cabildear la reforma eléctrica que quiere echar abajo el presidente. Yo hice una iniciativa. Cuando fui senador hice un proyecto de iniciativa que después fue quizá utilizada o base. ¿Cómo vas? Sí, por ahí está en el diario de los debates, ahí fue cuando era yo senador. Pero, a ver, en primer lugar, te quería aclarar, yo no fui presidente de FEMSA. Ojalá. Fui director de asuntos corporativos de FEMSA, sí, a nivel global, a nivel mundial. Toda América Latina. Y no más. Bueno, 13 años. 13 años. Para mí el hecho de que me haya contratado una empresa, yo ya tenía mi consultoría, yo la había echado a andar, pero el hecho de que una empresa de ese tamaño que cotiza en la Bolsa de Nueva York, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores en México, que todos sus ejecutivos son súper analizados y escrutados por los inversionistas de la bolsa, etcétera, que me hayan a mí nombrado, pues para mí fue un certificado de honorabilidad, para decirlo así, y de capacidad. Entonces, bueno, acepté. Y incluso, pues lo puedo decir, yo mismo participé mucho en el inicio del área de sostenibilidad de todo el grupo FEMSA. Y uno de los objetivos era, todo el grupo debe de consumir energía limpia para tal año. Y para tal año, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues contratar energía limpia, solar o eólica o hidráulica, que no contamine, como uno de tantos propósitos que tenía el programa de sostenibilidad de FEMSA. Entonces, echamos a andar una empresa en Oaxaca con eólica, que ahí hay mucho viento. Después, esa parte de FEMSA se le vendió a Mitsubishi, una empresa japonesa, pero permanecieron los contratos de suministro. O sea, la inversión sí fue de FEMSA, del grupo FEMSA. Sí, después se le vendió a Mitsubishi. Okay. Una de las plantas. Por ahora hay muchas, hay empresas españolas, japonesas, hay muchas. Pero el propósito era generar y consumir energía limpia. Ese es el propósito, no pagar más barato, sino pagarle a la Comisión Federal otro tipo de energía limpia, que no contaminante. Y pagarle a la Comisión Federal lo que cobrara. ¿Cuánto dice la ley que tiene que cobrar? Pues eso se paga. O sea, era nada más la generación. Nada más. ¿Cuánto se paga por el porteo, que se llama? Por la transmisión de la energía, que es como una carretera de energía. Usa sus cables. Y entra aquí. ¿A cuánto cobra? Pues tanto. Se paga tanto. O sea, el punto no era pagar menos, sino que fuera un tipo de energía diferente que fuera en beneficio del planeta, de la sociedad y demás. Sí, como uno de los propósitos de generación de valor social de una empresa tan grande como esa, no nada más de generación de valor económico, sino valor económico y social simultáneamente. Entonces, eso es lo que es el propósito. Y bueno, pues, la expansión de los Oxxos se debe a que ha sido, utilizando la palabra de quien los ataca, a la aceptación del pueblo. A ver, ahí détenlo porque ya me picó. Bueno, lo costa, sí. Así. Quiero una posibilidad. No, ya. Si la gente no apoyara las tiendas, no existía. No podría haber hoy día 20,000. Ya está ahí en el nacimiento. Si la gente no compra, se cierra, ¿no? Cuando yo llegué, había cerca de 6,000. Hoy día hay 20,000. Y hay en Colombia. Por tres que trabajan ahí mínimo. Y las iniciamos en Colombia. Por 2 cajas cerradas. Y las iniciamos en Chile. Y todos los días van a las tiendas Oxxo
más de 1 millón de personas. Es decir, en 10 días va todo el país. Sí. Sí. Pues a lo mejor a un político eso es lo que me preocupa. Sí. Sí. ¿Cuál es el trasfondo que se ve realmente, perdón, cuál es el trasfondo que se ve realmente de que el presidente esté tan en contra de las energías limpias y del progreso en ese sentido de nuestro país? Y vuelve a salir Y de regresar con el cargo. cargo. No, Y lo que curiosamente, pasa es un proyecto ideológico. No es pragmático, sino ideológico. o sea, sí se quedó en la Tema de idea lo que él cree que debiera hacer para el Él país. cree que la Comisión Federal de Electricidad debe tener el monopolio de la generación, de la transmisión, y de la distribución y de la comercialización de la energía eléctrica. Puede tener razón. Pero aquí yo me iría vamos a ver, pero al no creo. inicio de la charla de tú decías que la determinación de los propios ciudadanos. Esto es también un control, porque controlar la energía prácticamente controlas todo lo que hace el ciudadano. Y más hoy en día que todo está basado en la energía, celulares, internet. Pues claro, y claro. Mira, el senador, bueno, Manuel Bartlett fue mi compañero senador, la llevo muy bien con él, fue mi compañero senador. y estuvo 6 en años. toda la vida. Y siempre tuvimos puntos de vista distintos respecto de este tema. Y es que me decía, es que es un servicio público. La energía eléctrica es un servicio público. Incluso un día, él recuerdo muy bien que su paradigma de empresa eléctrica es la francesa, Electricité de France. Un día fuimos a París a eso y fuimos a la empresa, nomás que el 90% de la generación allá es nuclear. Hay Sí, diferencia una diferencia. abismal. Bueno, él estudió en París, estudió en la Sorbona, y un día fuimos a una calle, había muchas librerías, y nos metimos a una, me dijo, mira, todo eso que ves ahí es sobre el concepto del servicio público, es lo que tú no acabas de entender, que es un servicio público. Entonces, le dije, a ver, existe en efecto mucha literatura jurídica y filosófica, de Estado, de lo que es el servicio público. Sí, pero en México ya adoptamos una definición. ¿Cuál? Pues que el servicio público es aquel que el Estado está obligado a proporcionar, pero que el ciudadano no está obligado a recibir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Le digo, la educación es un servicio público y el Estado está obligado a proporcionar y garantizar el servicio público de la educación. Pero como ciudadano puede decir, Pero no me puede prohibir a mí y a mis hijos que vayan a una escuela particular. claro. En México está adoptado el servicio público de la salud, pero no me pueden prohibir que yo acuda a un médico particular. libertad, otra vez. La electricidad es un servicio público, pero no me pueden prohibir a mí que no tenga un proveedor particular. Y además se divide el trabajo. Zapatero a tus zapatos, el gobierno gobierna. Los generadores, pues que generen energía eléctrica. Hay un monopolio natural, sí, que es la transmisión. Y eso sí, ¿tú crees que Los debe? CFE, dedíquense a hacer una muy buena transmisión de líneas de alta tensión por todo el país y cobren lo que tengan que cobrar. Y que ahí se suba quien genera. Oiga, don Genaro, Pero la generación, pues la que se genere. Y más Yo limpia. te- Incluso hay países que hacen el híbrido, ¿no? España, tú puedes estar en una escuela privada y el gobierno da una parte de tu educación por esa Y el obligación, gobierno- pero hay mezclas, ¿no? El gobierno Sí. puede regular. ¿No? Una cosa es el gobierno propietario y otra es el gobierno regulador, rector y regulador. Entonces, el gobierno rector y regulador, pues decir, oye, no, a Bájale, ver, aquí, súbele. bájale, no, oye, subiste los precios, no, chato, no los puedes subir, es así porque No seas desleal. se tiene que regular. Pero el que el Estado, con personal del Estado, con personal sindicalizado en el Estado, en sindicatos de las instituciones del Estado mexicano, generen, Distribuyan. transporten, distribuyan y comercialicen la energía, me parece
un grado de dificultad muy alto y muy riesgoso. Hay ¿Para qué? limitaciones. Pero bueno. Yo le pregunto rápidamente algo. ¿Cuál es su punto de vista con respecto al presidente y al gobierno que está llevando a cabo en México? Y a su herencia política, perdón, su testamento político. Testamento. Sí. A mí me parece que es una persona que de tiempo atrás ha tenido la obsesión, ahí sí, en ese caso es una obsesión, es una excepción de la regla, que sí llegó, de ser presidente, porque tiene convicciones propias, Personalistas. que fue acumulando. Él fue priista, fue presidente del PRI en la época de González Pedrero en Tabasco, y fue justamente cuando inició el gobierno del presidente de la Madrid, que fue después del presidente López Portillo. Hubo un cambio ahí, comenzaron la economía a entrar al GATT, comenzó a abrirse, comenzó a cambiar el perfil de los funcionarios públicos. Ese fue el momento. O sea, nada más está desfasado como capacitados, 40 más años. preparados para... Tecnócratas. Sí, yo fui la excepción porque yo no hice ningún posgrado, por lo que dije antes, no pude Preparación de hacerlo. cuadros. Entonces, de la administración de la Madrid. Entonces me da la impresión de que él se quedó ahí cuando Ahí sí. ahí se quedó en ese momento cuando dejó de ser exitoso dentro del PRI, porque llegó otro perfil de funcionarios del PRI y de funcionarios del gobierno que él no tenía. Entonces, él, por eso le gusta, siempre menciona mucho a don Antonio Ortiz Mena, desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador era cuando la economía estaba cerrada, cuando no estaba abierta. Perdió el tiempo. Sí, y el Pemex, donde también produce, vende, distribuye, todo él, donde la Comisión Federal, todo él, la educación, todo lo que es privado está mal. Eso a mí me parece que está en su proyecto de nación, pero me parece que está fuera de tiempo, fuera de circunstancias. El mundo no está así. Se debió haber obsesionado hace muchos años. Tenía razón Ricardo Anaya cuando dijo que no entiende el mundo actual. No sé si lo dijo. En un debate. En uno de los debates. No lo recuerdo. No, pero a lo mejor no le interesa entenderlo, ¿no? Él está muy casado con sus ideas. Sí, el México que tiene en la cabeza, pues es un México diferente. A ver, donde más se ha elevado el nivel de vida de la población, en donde vive mejor la gente, en donde hay más trabajo para la gente, en donde hay mejor educación para la gente, en donde hay menos pobres, en donde hay menos desigualdad, en donde hay más desarrollo regional, en donde hay más... No es en los gobiernos que tienen un modelo como él está tratando de establecer Crear las libertades. o restablecer en México. Entonces, eso es mi No es un opinión. bien para México. Digo, respeto mucho que tenga esa mentalidad, pero no me parece... No lo comparto. No, desde luego que no me parece que sea ni siquiera realista y la más adecuada para los momentos que vive el mundo. ¿Y a dónde Es nos el puede país. llevar una militarización como lo está haciendo él ahorita? Bueno, es un tema muy complicado, muy delicado, muy grave, y que yo me pongo a pensar, ¿cuál es el propósito? El propósito es que tiene un gabinete de incompetencias, entonces tiene que recurrir al ejército para que hagan las obras, para que hagan los proyectos, todo lo que el Banco del Bienestar, pues, el ejército, que un aeropuerto, el ejército, que... Vacunas. Si ya estaban ahí, pues pónganlos. ¿Por qué lo hace? Porque no funciona, el gobierno no está capacitado, están preparados para eso, entonces recurre al gobierno, puede ser. Pues sí. O con qué otro proyecto. Hay un proyecto escondido ahí, no lo sé, pero sí me parece excepcional, me parece riesgoso. Y con tanta aceptación de la Don gente. Genaro, se nos acaba el tiempo ahora sí del programa. Yo quisiera cerrar con una última pregunta. Alejandro hace rato decía, bueno, usted estuvo en la baraja de los posibles candidatos a
a la presidencia en una sustitución de Luis Donaldo Colosio. Hoy en día otro zacatecano está o se puso en la baraja también de una posible sucesión, que es Ricardo Monreal, también exgobernador de Zacatecas. Sí. ¿Cómo ve sus posibilidades, sus aspiraciones y el tema en la parte nacional de Ricardo Monreal? Y también le quería preguntar, a pesar de eso, también hay un joven Luis Donaldo Hijo, a quien usted sucedió a su papá en el PRI, Sí. que también ha aparecido en las encuestas. Lo han puesto. A él sí lo han puesto. Lo han puesto muy alto, Sí, está con mucha aceptación. muy fuerte a nivel nacional, incluso La más aceptación conocido del nombre. que el propio Ricardo Monreal. ¿Cómo ve estas dos posibilidades, una en Morena, otra en una oposición? ¿Cómo Que se ve está creando. estos dos personajes? A ver, cuando recién llegó Ricardo Monreal al Senado, yo le llamé y le pedí que me invitara a un café. Entonces fui a tomarme un café con él, me recibió como siempre muy amable, muy cordial. Le dije, mire, lo único que vengo a decirle es que está ahora en la posibilidad real de enfilarse hacia la presidencia de la República. Eso le dije. Y le di alguna opinión. Así ¿Y Sí, por es qué? off the record. Sí, le di alguna opinión. Que, bueno, vi que después como que no la siguió mucho, pero le di una opinión. Bueno. Y le dije, pues ojalá. ¿Y por qué piensa eso? No, bueno, Un zacatecano. porque ha luchado por eso y porque es zacatecano. Por la oriundez, me dice. No, sí, entre otras cosas, sí, por la oriundez. ¿Qué no me gustó? Que haya abusado del poder de ser senador y ser coordinador del Senado para tratar de imponer a su hermano en mi estado. Eso es lo que no me gustó. Porque no lo necesitaba. ¿Para qué? Había otras opciones. ¿Para qué dar una señal de cierto nepotismo, de cierta intención de cacicazgo? ¿Para qué dar una señal de alguien que no corresponde? Y que todo parecía, a lo mejor estoy totalmente equivocado, que es para utilizar a Zacatecas para su proyecto. No necesita. No necesita eso. Él tiene las prendas suficientes, tiene la carrera suficiente, tiene la habilidad suficiente para ver. Pero lo que no me gustó, porque a mí lo que más me duele en la vida como político es Zacatecas. Y que haya él usado su habilidad, su inteligencia, su capacidad, su trayectoria indiscutible que tiene, su habilidad para imponer a un hermano en Zacatecas. La verdad de las cosas, lo dije públicamente, no me gustó. Y desde entonces él se molestó conmigo, y con toda razón, yo creo. Pero Bueno, ojalá llegue. Pero ahorita- ahorita le está dando la razón. Pero ojalá llegue. Creo que es quien está perfilado y quien tiene la real posibilidad de muchísimo tiempo en Zacatecas de ser candidato, y que creo que todos los zacatecanos deberíamos de estar impulsando eso, pero creo que sí hay algo muy determinante. No sé si él verdaderamente se trabajó para que imponer o no, pero creo que no es él el que está gobernando en este momento. Y finalmente quien está gobernando pues es su hermano. No, tampoco. Lo puede estar, bueno, a lo mejor ya eso es otra cosa, pero creo que entonces ese es el punto. Creo que la gente vio, voy a votar por uno, Pero justo ese es pensando en el otro. ese es el comentario. ¿Qué necesidad de pero generar esta verdaderamente- percepción de imponer Pero vuelvo a cuando lo no mismo. lo necesita? Fue- Yo creo que lo está anclando. ¿O fue su hermano el que también dijo quiero? No, bueno, fue muy evidente la imposición y las encuestas. Bueno, finalmente si tu hermana dice yo voy, pues la apoyas, ¿no? Pero yo creo Pero no que lo impongas. Necesariamente. No, pero es que no estamos diciendo que lo impusiste o que lo impuso o no lo impuso, sino que pues yo vi más bien una determinación de David de quiero ser, pues esta era la tercera. Pero la responsabilidad del hermano pudo haber dicho, a ver, Oye, no yo a mi vas. hermana le dije no No, vas a pero hacer, Mira, lo hizo. tiempo. A Saúl sí le dijo no vas.
Y Saúl dijo sí voy. No, se bajó de la No. gobernatura. Finalmente, bueno. O sea, un año antes Pues, estuvo en Zacatecas. Pero mira, Pero lo que generó parece- esto, esta percepción, ¿no? Lo que parece es... Eso. Pues se Exacto. generan percepciones Lo que parece parece política, es... lo que La parece. percepción en realidad. Pues sí, y repito, no había necesidad y yo creo que pues, David podía tener otras posibilidades, otras condiciones, pero no formar parte de una percepción, pues, no que fue la que yo tuve. A lo mejor estoy Claro. Es que equivocado, son percepciones, a lo mejor ¿no? yo cometí un error en decirlo, pero yo cometí la percepción de que estaba imponiendo a un hermano para utilizar a Zacatecas para su proyecto. No lo necesita. Él tiene suficientes prendas, valores, Credenciales. Sí, es que tiene la para posibilidad. aspirar. Entonces ahí- Y a para Luis aspirar a la Donaldo presidencia. Colosio. Ahí aplica, perdón, ahí Lo conocí aplica muy- el comentario que hice yo al inicio. Sigue con el percal. No tejió con la seda. Yo difiero. No sé, yo yo tuve la oportunidad de conversar con David antes de la elección. Después de las 11, 12 del día, sí. No, sí. Sí. Y le dijo No, que iba a terminar de poner antes, en cada una de antes las- tuve la posibilidad. Y yo traté de transmitirle 2 o 3 mensajes concretos y me di cuenta o que no me escuchó, o que no me tomó en cuenta, o que no entendió, o que no... Nada, no recibí ninguna retroalimentación. Ni de ningún miradas. mensaje, ni de haber percibido A los lo mejor todavía mensajes, estaba modorro. los mensajes que yo le Entonces era antes de las 2 transmití, del día. y algunos de ellos relacionados con su hermano. Y tampoco recibí una señal de su hermano. Porque finalmente sí es posterior a esa fundamental. entrevista, posterior a esa entrevista. Sí es pieza fundamental. Bueno, pues agradecerte. Se nos acabó ya Ya nos prácticamente el robamos tiempo. 7 minutos más. Estamos muy agradecidos, don Genaro Borrego, por haber aceptado esta entrevista con Quinto Poder. Da muchísimo gusto el poder platicar con un zacatecano que es ejemplo para los zacatecanos. Entonces, muchísimas gracias por habernos recibido. No quería dejar de decir eso. No, pues agradecerte el tiempo, el espacio, sobre todo las opiniones que buscamos nosotros con este programa, que vean que Zacatecas no se construyó un día antes, ni Que no que estaba todo así. lo que está hecho mal, que hay mucho proyecto, lo decías fuera de, antes de iniciar, gran parte de lo que nos dedicamos y vivimos ahorita en Zacatecas se construyó hace 30 o 40 años. Así que, Ricardo. Licenciado, pues yo también me siento muy honrado en estar en esta mesa con, lo dije hace ratito, con un zacatecano de los que más han triunfado en los ámbitos en los que ha ido incursionando. Podríamos pasarnos, yo creo que horas en una mesa así, pero yo le pediría que no abandone sus opiniones en torno a Zacatecas. Creo que es muy valioso y muy necesario que gente que le ha aportado siga abonando a Zacatecas con su opinión, con su experiencia, tanto a los cuadros nuevos como a los no tan nuevos y que están gobernando. Creo que todos nos merecemos que alguien hable bien a la gente que está gobernando. Y que queremos que Zacatecas... sí, claro, yo estoy dispuesto, pero no quiero lastimar a nadie, ni quiero generar algún problema, algún conflicto con mis opiniones. Don Genaro, muchas gracias. Un zacatecano ejemplar que construyó las bases de un desarrollo para Zacatecas en tiempos donde se habla tanto por parte del actual gobernador de la herencia maldita. Es bueno que la ciudadanía recuerde la herencia, la verdadera herencia que nos ha llevado no todo es mal en que Zacatecas. nos ha llevado a construir un estado en el que hoy vivimos y del que muchos estamos orgullosos. Muchas gracias, señor Genaro Borrego. No, al Muchas gracias a contrario, todos los muchas que nos gracias. acompañaron el día de hoy. Gracias a ustedes, a lo mejor abusé mucho de la... No, al No, contrario. Muchísimas gracias. Quisiéramos oír Todos mucho bravos. más. Esto fue Quinto Poder. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas ¿Qué le gracias. pareció?